un repaso rápido de lo que acabamos de decir. Porque se me olvidó empezar la grabación y entrar de este lado. Y acá vamos a ponerle... Vamos a poner aquí. Aquí. Inicio también. Y ahí me deben escuchar en línea. Si no me escuchan, pónganlo ahí en el chat o quéjense ahí en su viva voz. Y ahí debemos estar más o menos, ¿no? Bueno, ahí va. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se forman estos primeros símbolos? ¿Cómo se forman estas primeras ideas? Y quiero agarrar una palabra que me genera particular interés, que es la palabra felicidad. Esta palabra felicidad me gustaría que la desdobláramos un poquito. ¿Habrá muchas sensaciones a las cuales les llamemos de la misma forma? ¿O habrá solo una sola felicidad? ¿Qué es la felicidad? Esta es una palabra que me llama particularmente la atención porque está relacionada con algo que sentimos y que no podemos sacar nuestra felicidad y dársela a los demás. No le podemos decir, mira, siente lo que yo siento, aquí está. Es decir, es algo que queda en la subjetividad, es algo que queda muy dentro nuestro. Y la pregunta es, ¿somos lo suficientemente, por decirlo de cierta forma, lo suficientemente listos, lo suficientemente inteligentes como para identificar si hay varios tipos de felicidad? ¿O la felicidad será una? ¿Qué piensas? Pues tal vez sean como los colores, o sea, es como un espectro también. O sea, como que hay un continuo. Ajá, sí. Pero la felicidad es una, nada más cambia de intensidad. Ajá, sí. Y se va transformando en no siente nada o se siente triste. Ajá, es como, yo lo veo como los colores, todo un espectro. Como todo un espectro Ajá, de colores. Sí. Pero ahí es una sola. Pues, ajá, se trata como el concepto del verde, o sea, que hay muchos matices, pero es como un acuerdo de que más o menos es como la felicidad, o más o menos así se debe de sentir. Porque no sé cómo definirla, porque por ejemplo, un asesino serial, pues tal vez si mate a alguien, o sea, eso le causa un kilo de felicidad, pero en promedio para la gente como normal, pues eso no es como felicidad, ¿no? Pero la emoción se realiza. Si quitamos el motivo por el cual el asesino serial es feliz, sería igual que la felicidad que sentimos a la hora de que nos salió la demostración de algo muy difícil. Se mezcla con lo biológico. No, Podríamos pensar que a lo mejor tiene una componente biológica, ¿no? Es decir, a lo mejor la felicidad podría ser una hormona o un neurotransmisor. Si en el momento en el que ese neurotransmisor se libera, nos sentimos felices. Creo que alguien alzó la mano. ¿Alguien ahí alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? A Raúl, creo que se llama el muchacho. Creo. A ver. Bueno, apareció que Ya la alzó. bajó, ¿verdad? Apareció que él alzó, pero. Se escucha un poco cortado. Sí, se escucha un poco cortado. No sé qué hacer al respecto. Es como cuestión de la red de la UNAM. Pero esperemos que no. Espera, ¿estoy conectado con la red de la UNAM? No, ahorita está con sus datos. Por eso. Ya, ahorita sí ya está conectado. Va, entonces ahorita ya se debe escuchar más o menos. Se debe escuchar mejor ya que estamos conectados con la red de la UNAM. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a ir un poquito hacia donde quiero ir. No todas las culturas tienen las mismas palabras para las mismas emociones. Y durante mucho tiempo se pensó que eran invariantes, es decir, que todas las culturas tenían las mismas emociones, porque vienen de la misma base biológica, pero podemos agarrar la felicidad. Entonces, por ejemplo, a Natalia ahorita le pregunto, oye, ¿eres feliz? Y me dice, sí, estoy en un estado como de bienestar, ¿no? Me siento
tranquila, estoy bien, ahorita acabo de llegar a la clase. Entonces siento una felicidad, me siento feliz. Esa felicidad tranquila normalmente se relaciona con la serotonina, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de serotonina en la sangre. Esa serotonina se metaboliza dentro de las neuronas. En el momento en el que se metaboliza dentro de las neuronas, ahí uno es feliz. Si uno no tiene forma de metabolizar, si hay mucha serotonina en la sangre, pero esa serotonina no puede entrar en las neuronas, no somos felices. ¿Sí? Porque en neurociencia se comete este error muy frecuentemente. Si hay más serotonina, entonces debe ser uno más feliz. No, si la serotonina no se metaboliza, uno no es feliz. Pero esa felicidad es muy diferente a la felicidad de una sorpresa. Yo llego y te regalo un coche. Tú dices, oh Dios mío, quiero un coche. Es lo que quería desde hace mucho. Y entonces te pones muy feliz porque tienes un coche, ¿no? O de repente estás resolviendo un problema a ver, tiene una materia muy difícil que yo sabía. Procesos estocásticos. Estás tratando de demostrar algo muy, muy, muy difícil en procesos estocásticos y de repente te sale. Uno se pone muy feliz. Pero esa felicidad es muy diferente porque esa felicidad tiene una curva que baja muy rápido. Así es como un pico. Y de repente se va. Esa no tiene que ver con la serotonina, esa tiene que ver más bien con la metabolización de la dopamina, que genera picos. La serotonina no, la serotonina es muy, muy, muy estable. La dopamina no, la dopamina está generando picos todo el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede con esa otra felicidad? Son la misma felicidad. Corresponden a procesos metabólicos completamente diferentes. Sin embargo, a las dos les llamamos felicidad. Es decir, nuestro idioma no es completo con respecto a las emociones. O sea, hay emociones que son la misma y no las logramos como separar. ¿Sí? Estaría bien que tuviéramos dos palabras diferentes para esas dos cosas que son completamente diferentes, pero en español no las tenemos. En español tenemos una sola palabra para referirnos a los dos fenómenos. Y esa palabra es felicidad. Y no nos podemos inventar. Podríamos intentar inventarlas y tratar de popularizarla y hacer programas de televisión para niños con caricaturas donde los personajes hablen sobre las dos diferencias y así tratar de meterlo dentro de la cultura. ¿Cómo metemos palabras nuevas dentro de la cultura? Es un problema de política pública, no es un problema sencillo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo vimos con la agenda de género, lo vimos con otro tipo de formas en las que se habla dentro de la sociedad. De repente el PRI te llama a todos los ciudadanos, les llama gobernados. De repente llega la 4T y dice, no quiero que se llaman el pueblo. De repente llegan otros y le van poniendo diferentes nombres a los ciudadanos, a las personas que habitan un país. Es decir, cada grupo en el poder tiene una agenda política que va permeando el lenguaje que se usa en el día a día del sexenio. ¿Sí? Pero es necesario tener tantas palabras para decir la felicidad. Yo no lo creo. Porque, pues, aunque no exista la palabra, ¿por qué necesitaríamos como? O sea, sí entiendo que el léxico es incompleto, pero no quiero decir que la lengua lo sea. Sí, no. Porque si no fuera, porque dijimos aquí que el lenguaje es incompleto, pero si fuera incompleto, precisamente no entenderíamos la diferencia entre felicidad, pero nada, nos bastó dos ejemplos y ya todos entendimos pues, esos dos tipos de felicidad. Yo pensaría que el léxico es lo que es incompleto, pero siempre va a haber elementos que nos permitan concretar la idea de lo que queremos expresar. Justo. Es decir, si nos centramos simplemente en lo que podemos describir, entonces no importa, pues, es decir, siempre tenemos formas ya que detectamos que hay algo que merece la atención nuestra, el ser descrito,
entonces podemos describirla con un poco más de esfuerzo. Pero es más como una parte abstracta, ¿no? O sea, tal vez no es necesario, pero sería útil. O sea, lo veo como, no sé, definiciones en matemáticas, ¿no? O sea, tal vez no son tan necesarias, pero mientras más como que vas siendo más abstracto, vas construyendo más cosas y puedes expresar mejor las cosas. Y exactamente, también un vocabulario más extenso tiene una ventaja, que es que nuestras oraciones se vuelven más cortas. Si tuviéramos 2 palabras para la felicidad, entonces seguramente en las sesiones terapéuticas la forma de expresarte con tu terapeuta sería mucho más cortita, porque tendrías más palabras para decir más variedad de cosas. Eso facilita también el pensamiento. No siempre la gente tiene buena retórica o es elocuente. Sí. Hay mucha gente que es terriblemente mala en la elocuencia. Hay un experimento muy bonito que es ver qué tanto la gente es capaz de anidar oraciones dentro de otras oraciones. ¿No? Sí, hay una palabra en alemán. Ajá. Se dice Schadenfreude y es tener como estar feliz porque al otro le está yendo bien. Por ejemplo, ¿no? Sí, y hay muchas, ¿no? O sea, no sé japonés, pero tú sí. Hay una palabra en japonés como que te vuelve feliz lo que viviste en un momento, pero que no volverá. Es como nostalgia por el pasado, pero que genera una felicidad. Entonces, sí entiendo, o sea, sí, completamente tienes razón. O sea, sí las palabras, pero, o sea, mi punto era como, pues quizá no sea tan necesario, pero sí da una perspectiva más amplia de las cosas. Eso es. Porque es cierto, ¿no? Sí, claro. Y esa es la crítica, lo que acabas de mencionar es la principal crítica que se le hace al relativismo lingüístico. El eso de que el relativismo lingüístico iba a modificar nuestra forma de pensar. Uno dice, no, pues claro que no, porque puedo pensar en las cosas que se pueden decir en otros idiomas. Simplemente usando más palabras, pues no pasa nada. Pero eso no significa que no tenga ventaja tener más palabras. Sí, claro. Tener palabras nos permite dirigir nuestra atención de manera más sencilla. ¿Sí? Imagínense que no tuviéramos una palabra para hablar de continuidad y cada vez que tuviéramos que hablar de continuidad tuviéramos que usar la definición de epsilon delta. Entonces, nuestro lenguaje sería como súper torpe, ¿no? Sería muy difícil hablar. Entonces, sí, el tener palabras, el tener cierta riqueza en las palabras de nuestro lenguaje, o tener bien definidas las palabras de nuestro lenguaje, nos permite ordenar nuestras ideas de forma más sencilla, de forma más compacta. Es como cuando estamos haciendo un cambio de variable en casa. Tenemos una expresión así gigante, todo esto se va a llamar W. Y vamos a ver si W se repite varias veces, ¿no? Y entonces puras expresiones gigantes se convierten en expresiones más manejables, más sencillas. Por ejemplo, ¿no? De repente, mira, esto lo vamos a manejar con puras sistemas de ecuaciones. No. A ver, mejor veámoslo como vectores y estos vectores se suman y se restan. Tú ya no estás sumando números y multiplicando números y teniendo sistemas de grandotes. Ya lo estás compactando, ya lo estás haciendo muy sencillo. Para nosotros que estudiamos matemáticas, esto que estoy diciendo es súper claro. Bueno, creo. Esto es muy difícil de explicar cuando no estamos en un ambiente matemático, cuando estamos en un ambiente puramente lingüístico. Hablar de estos procesos de abstracción y hablar de estos procesos de cómo el lenguaje también es muy útil, es muy económico en este sentido de cómo nos podemos comunicar a través de concretar los procesos de abstracción, ¿no? Cada vez que a una idea compleja le ponemos nombre y empezamos a usar ese nombre, estamos haciendo una abstracción. Y las abstracciones lo que nos permiten es ordenar más fácilmente nuestra memoria. ¿Sí? Y manipular también. Y manipular. Sí, bueno, también, ya viéndolo por el lado del poder, también permite como... No, pero nosotros mismos manipular toda esa información. Es como más fácil el mismo encarnado. qué bien, sí. Yo me estaba yendo por el lado del poder. Sí, con las palabras definidas y puestas sobre la mesa. Ya modifican también la forma en la que ponemos atención sobre el poder. Es decir, nuestras palabras marcan los caminos por los cuales nuestra atención se va a mover. Y eso es mucho poder sobre una sociedad.
Bueno, también aquí va otra cosa. Hay una cuestión que es la economía de nuestra cognición. Nosotros no tenemos recursos infinitos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene recursos muy limitados. Muy, muy limitados. No somos conscientes de lo enormemente limitados que son nuestras capacidades para poner atención en el día a día. Pero se pueden hacer algunos experimentos interesantes. Déjenme ver si tengo aquí. Este experimento me gusta mucho, que es el experimento de los puntos. Yo pongo puntos sobre el pizarrón. Y por ejemplo, empiezo a contar puntos, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí puedo contar a golpe de vista, puedo ver estos 3 puntos y decir son 3. No necesito contarlos, como que hay algo en el cerebro que me permite ver los 3 puntos y tener la sensación del 3. La pregunta es, ¿hasta qué número puedo tener la sensación? No tengo la sensación del 11, por ejemplo. El 11 es un número un poco complicado. A lo mejor sí, a lo mejor con un poco de entrenamiento y un poco de juego puedo tener la sensación del 11. Pero, a ver, aquí puedo tener la sensación del 3 en varias partes. ¿Sí? Ojo, estoy hablando de sensación, no de conocimiento del 3, sino de la sensación. ¿Sí? A ver, sensación de 4 también puedo, ¿no? O sea, busco 4 puntos y puedo, en mi cognición puedo identificar bloques de 4 puntos rápido, a golpe de vista. ¿Sí? Puedo decir, aquí hay 4 puntos. Y no necesito saberlo, puedo tener la sensación primero del 4 y después saber que son 4. ¿Sí? Con 5, pues puedo identificar estos 5, a lo mejor puedo identificar, como que uno me va identificando como pentágonos recos. Pero de repente hay algunos pentágonos que no son tan bonitos, ¿no? Y que de repente no dan tanto la sensación del 5 como otros. Y así. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué número tendré buena sensación? ¿Hasta qué número a golpe de vista puedo contar los puntos muy rápido? ¿Sí? Entonces a golpe de vista 3 es muy fácil. Puedo identificar triángulos rapidísimo y así identificar conjuntos de 3 puntos muy rápido. Puedo identificar cuadriláteros deformes, cuadriláteros convexos, cuadriláteros de muchas formas, o triángulos con un punto por ahí adentro, y tener la sensación del 4 también muy rápido. La del 5 ya empieza a costar un poquito de trabajo. Pero con un poquito de entrenamiento la podemos tener también muy veloz. La del 6, voy a tratar de identificar estos 6 puntos a golpe de vista, sin tener que contarlos. Sí, ahí hay 6 puntos. ¿Sí? Si están en hexágonos es muy fácil. ¿Sí? Si están en ciertas estructuras de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, puedo identificar conjuntos de 6 muy rápido. ¿Sí está claro lo que estoy tratando de decir? ¿Cómo es el sistema de conteo del cerebro? Pero podemos ver que es limitado muy rápido. Es decir, con 7, con 8, con 9 puntos ya empiezo a tener problemas de identificarlos a golpe de vista. Esto me dará información sobre la cantidad de cosas que puedo pensar al mismo tiempo. Sí, ¿no? Sí, Son muy secuenciales, ¿no? Nuestro pensamiento es muy secuencial, pero ¿cuántas cosas tengo al mismo tiempo dentro de la conciencia con las cuales puedo ir hilando diálogos o puedo ir hilando mi propia oración? Y la respuesta es poquitos. Pero yo después puedo expresar como la sensación de que no quiero contarlo, sino quiero saber como la densidad, porque pasar de ahí de contar a tener la sensación de que hay muchos muy pocos, como que eso es lo que hace el cerebro, como ya no identifica tanto así cada uno sin un grupo. Va generando como otro tipo de cosas. Ese es el proceso de abstracción. O sea, me puedo concentrar en varios conjuntos de 3 triángulos, de 3 puntos acá. Más o menos, ¿no? O sea, puedo empezar, ese es el proceso, ahí podemos empezar a tener la sensación de la abstracción rápida. Como de repente puedo juntar aquí, por ejemplo, estos 3 puntos y ya, mi cognición identifica esto como una cosa, la cosificación. Y estos 4 los voy a identificar como otra cosa y este lo voy a ver solito. Entonces aquí hay 3 cosas.
pero ya son tres cosas en mi cabeza. ¿Sí? Cómo voy abstrayendo y cómo voy concretando cosas, cómo voy cosificando cosas. Este experimento tan sencillo que es el de ir cosificando, ir viendo cómo el proceso de abstracción va agrupando elementos dentro de mi propia cognición, me permite entender también cómo voy cosificando cosas en la realidad, cómo voy creando nuevas palabras, cómo de repente una palabra la parto en dos o en más. De repente me doy cuenta de que no estaba viendo una sola cosa, estaba viendo algo que estaba compuesto de varias cosas. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas puedo tener al mismo tiempo en mi cognición? ¿Cuánto puedo ser capaz de poner atención al mismo tiempo para poder generar mis discursos? Y la respuesta es que no más de 7. En general, los seres humanos, los más inteligentes, tienen capacidad para ver 7 cosas al mismo tiempo. Y ya. No hay más. Hay personas que no pueden 7, hay personas que pueden 6, hay personas que pueden 5, hay personas que pueden 3. ¿Sí? También va cambiando con respecto a la madurez de la persona y a la práctica que tenga de estar jugando con su propia cognición. El cerebro es como un músculo, ¿no? Si no lo usamos, pues va perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿no se les hace poquito que nada más podamos poner atención, en el mejor de los casos, poniendo mucha atención y siendo muy listos? 7 cosas. Pues es que es como optimización, ¿no? O sea, tal vez son 7 cosas, pero pues dentro pasan demasiado, ¿no? La respiración, la cardíaca, pues igual todo lo Pero que nada de eso está en la conciencia, a menos de que tú te pongas a pero funcionar. yo lo veo como una computadora y pues es como pues el espacio que le queda, ¿no? La conciencia. A veces no se puede más, ¿no? Sí, Porque él dice que el cerebro utiliza mucha de su capacidad para esas cosas que no vemos y deja poquito para que hacerse exterior. el proceso de la conciencia es como un proceso muy particular. No sabemos en qué parte del cerebro está, no se sabe. No hay una zona del cerebro en particular que digamos, ya si destruimos esta zona, la persona deja de tener conciencia. No hay. Si eliminamos esta, tendría que ser. ¿Eh? Como si dijéramos que eliminamos una app ahí en una aplicación y eso nos da más rango de memoria para otra cosa. A lo mejor no, o algo. Pero, o sea, no lo podemos hacer, pero No sabemos qué está la conciencia. Parece que no tiene una zona específica dentro de esta estructura biológica. Entonces eso nos hace pensar que la conciencia puede ser algo más, algo raro, ¿no? A lo mejor es un fenómeno eléctrico más que un fenómeno neuronal. No lo sabemos. El caso de la conciencia es un caso particularmente complejo de estudiar. Pero sabemos algunas cosas acerca de la conciencia. La conciencia puede almacenar hasta 7 cosas, no más. O no más hasta ahorita en ninguno de los experimentos realizados. Y pues, no sé, al menos a mí, seguramente a todos ustedes que estudian matemáticas, estamos acostumbrados a trabajar con cosas números infinitos, cosas. De repente que nos digan que nuestras limitaciones no solo es muy finito, ¿no? Es finito muy chiquito, ¿no? Es un número muy pequeño. Pero bueno, es con lo que podemos hacer cosas. Es decir, si nos fijamos en las oraciones que hay en el español, las oraciones que podemos encontrar en los libros, las oraciones que podemos encontrar en el lenguaje, vamos a ver la cantidad de conceptos que puede meterse dentro de una oración. Mucho tanto. Y de repente tenemos que hacer trucos con estas cosas como las oraciones dentro de oraciones, para poder hablar de más cosas al mismo tiempo, para poder hilar una idea con muchos conceptos al mismo tiempo. Y eso nos empieza a mostrar las limitaciones de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad. ¿Cómo lo sienten? No, está muy interesante. O sea, no hay luego felicidad ahí. Se ven como personas, por ejemplo,
con autismo o otras cosas que tal vez sacrifican algunas habilidades, pero no sé, conscientes tal vez ganen contra. O sea, no sé cómo funciona el cerebro. Sí, los autistas son muy buenos. Ajá, sí. Porque ahorita hacen como resonantes y más cosas y pues son como, o sea, tienen, o sea, su escáner a uno de una persona, pues, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó la palabra, pero es igual, no ven diferencias cerebralmente, pero algo está como pasando, o algo diferente. Sí. El caso del autismo es como curioso, ¿no? El autismo es una condición, para definir el autismo en términos biológicos. Tú vas disparando hormonas a lo largo de tu vida. Las hormonas, hay hormonas que tienen como un reloj muy preciso. A partir de esta, llevas tantos segundos de haber nacido, pues ahorita se va a disparar un hormona. Y pasa la adolescencia, ¿no? Pues el cerebro va creciendo a lo largo de su historia, a lo largo de la historia del individuo. Y hay ciertos momentos en los cuales el cerebro tiene transformaciones complejas, ¿eh? Y hay ciertos momentos en los que el cerebro crece un poquito más, cosas pues, más o menos a los 6 años el cerebro empieza a desarrollarse, a los 4 o 6 años se desarrolla más. Cuando el bebé nace, su cerebro no pesa 1,5 pesa más. Después va creciendo. Pues resulta que los autistas, esta señal de, oye, el cerebro crece más rápido, y se dispara muy joven. Entonces se dispara cuando todavía no hay la madurez para recibir ese aumento de capacidad. Entonces aumentan sus capacidades cuando el niño es todavía muy inmaduro. Y eso genera que tenga habilidades como sobrehumanas, ¿no? Claro, pero eso es raro, una capacidad muy grande. Por lo general a los autistas no les sucede. O sea, bueno, yo trabajé con autistas, trabajé en un hospital, en una investigación doctoral. Y la verdad es que es muy poco los niños que tienen una capacidad sobrehumana o algo así. Pues resulta que Porque la definición de autismo pensada de esta forma, lo único como que la hace de grado, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que ver es en qué edad se disparó y poner el rango en qué rango ya se considera autismo y en qué rango sí, no. claro, sí, por eso se llama el espectro, ¿no? Que Ajá. Pero, y también hay mucha gente que es autista y que nunca ha sido diagnosticada, ¿no? De hecho, creo que la proporción es 1 de cada 10. Y además son muchos. Se cree que los niños son muchísimo más propensos a ser autistas que las niñas. Pero hay estudios que dicen que quizás porque el autismo de las niñas está en un espectro tan bajo que todavía no creamos mecanismos para diagnosticar a las niñas. O sea que hay muchas niñas con autismo, muchas personas con autismo que son mujeres, pero que no se les puede detectar como autistas precisamente porque, incluso por una perspectiva de género, no se ve. O sea, no hay estudios todavía para mujeres que pueden llegar a ver. Y por eso creemos que los hombres. Justo. Toda la investigación se ha hecho principalmente con hombres. Y hay muy poco que se sabe hacer con mujeres. Y entonces, pues es un problema, ¿no? Es un problema también en ese sentido. Pero biológicamente debería haber la misma cantidad, nada más que no tenemos los mecanismos para detectarlos. Y hay otro que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. No en el nombre, tampoco sabemos por qué ocurre, no tenemos ni idea. Y justo un factor predictor es mujeres. Y todavía no sabemos por qué. O sea, los hombres son muy probables de tener problemas para el desarrollo de la lengua, muchísimo menos que las niñas. Y tampoco hay una explicación hasta la fecha de por qué. Es muy curioso, o sea, que eso es un factor. Y un factor de riesgo es que sean madres solteras. Las madres o que sean madres grandes. Entonces, así, e incluso en el autismo ese es un factor mental. Ser madre soltera, que se puede causar pequeños autistas. No sé, es como muy raro, ¿no? ¿Qué causa que llegue eso? Sí. Curioso, ¿no? Interesante.
Esa no me la sabía. Entonces, si eres madre soltera, Tienes más más probabilidad, o si eres padres mayores, si tuviste preeclampsia, si el niño nació con. Esto no se llama que no pueden respirar. Hijo. Ay, no me acuerdo del nombre. Les veo problemas al nacer de respiración. También es un factor de riesgo para el autismo. Pero esto de ser madre soltera, tener bajos niveles socioeconómicos, también es un factor socioambiental de riesgo. Entonces, por eso, aunque pareciera neurológico el autismo, también se han detectado muchos factores socioambientales que pueden, bueno, que se han visto en niños con autismo. Porque, sí. Muy interesante también. La probabilidad de que tengas uno autista y el siguiente Es mayor. Si tienes un niño autista y tienes otro hijo después, la probabilidad de que el niño salga autista es mayor que la. Ya, buscando ahí una cuestión genética. También, si se han detectado más de 100 genes que podrían estar relacionados. Pues no hay realmente una razón de la autismo. Yo tengo dos primas que tienen ese problema con dos hijos. ¿Con dos hijos? El primero salió autista, después el siguiente igual. No. Entonces, voy a estudiar. Sí, sería interesante, ¿no? Estudiar. Sí. Yo creo que aquí en la facultad hay un montón de autistas. No, o sea, sí, fuera de broma. Que hay un montón de autistas no diagnosticados. Sí, que estudiar matemáticas todos los días. Pero también en las facultades de música, en ciertas facultades se observa. En medicina puro psicópata y sociópata, cortando gente y... Esa parte la tenemos que editar del video. Sí, hasta ahí estamos bien. Vale. Entonces, sí me da tiempo. Creo que me da tiempo. No, creo que no me da tiempo. No me da tiempo. Les voy a dejar ahorita una lectura para la próxima, para el lunes. De esta lectura, pues igual hagan un reporte. Esta es una lectura, este va a ser un artículo de investigación que habla sobre la construcción de los colores en el cerebro. Entonces, resulta que la construcción de los colores en el cerebro es como particularmente raro, suponiendo que este es como el espacio, ¿verdad? Imagínense que este es mi círculo cromático. De este lado tengo los cálidos y aquí tengo los fríos, ¿no? Y un poquito estuvimos viendo en la presentación, la última presentación que les mostré, cómo se van, cómo tengo muchos más colores. ¿Qué tengo más? ¿Fríos o cálidos? Perdón, fríos, sí, frío o cálido. Más frío. Tengo más cálido. Entonces, de este lado tengo como más seccionado mi espacio y de este lado tengo menos seccionado mi espacio. Y la pregunta es, ¿cómo compiten los conceptos unos contra otros para formar su frontera? Y esto pues está bastante estudiado. Resulta que sí podemos ver cómo los conceptos compiten unos contra otros, siguiendo como esos patrones, como cuando las manchas de los... Tengo no sé, una cebra, y en la cebra de repente tengo la piel de la cebra, tengo por ahí una mancha, ¿no? Puedo buscar las células que están produciendo ese pigmento y las células que están creando el otro pigmento y cómo estas compiten a la hora de crear a la célula, y esa competencia de qué célula se reproduce más rápido van generando estos patrones de manchas en el individuo. Y así podemos explicar los colores de los peces, así podemos explicar un montón de cosas de cómo es la forma de los animales. Pero esto va más allá. Por ejemplo, si yo me fijo en las células que producen calcio, que producen estructura de hueso en el cuerpo,
y las células que producen carne, estas también compiten y por eso se dan las formas de los huesos dentro del cuerpo. Podemos con una ecuación diferencial parcial calcular la forma de nuestros huesos, viendo cómo compiten las diferentes células. Así como podemos predecir la forma de las manchas de los peces, o las manchas de las celdas, o la mancha de los pumas y de los diferentes animales, simplemente analizando las condiciones, metiéndolo a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Podemos hacerlo bastante bien, ¿no? De cualquier matemática se hace. Y resulta que también podemos aplicarlo al cerebro. Podemos aplicarlo a la forma en la que compiten ciertos conceptos. Ahí podríamos ayudarles. En la competencia podemos intervenir. Sí, ¿no? Sí. Si creas un nuevo color, este color va a empezar a competir. Si de repente dices, le voy a poner nombre, va a empezar a competir con los colores que tienes alrededor. Y de repente vas a decir, no, a ver, ¿este es verde o es verul? No sé. No, ¿sabes qué? Este va a ser verul. A partir de esta línea va a ser verul. Pero eso no se hace de manera inconsciente. Entonces, este artículo que habla sobre este tipo de cosas, sobre la forma en la que creamos los conceptos de los colores, me interesa mucho que lo estudiemos. Se los voy a mandar para que lo puedan leer. ¿Y por qué me interesa mucho que lo leamos? Porque entender las palabras, entender la lingüística de las cosas que están muy pegadas con las experiencias sensibles, con nuestra experiencia biológica, nos va a permitir después entender los conceptos más superiores. ¿Cómo podemos hacer como esta separación en el lenguaje entre las cosas que están muy relacionadas a nuestros sentidos y las cosas que no? ¿Y cómo varían? ¿Cómo se van construyendo esto? ¿Cómo se va generando la semántica de estos dos tipos de palabras que son completamente distintas? ¿Sí? ¿Vale? Y después nos metemos a ver que nos vamos a ver que eso es muy oscuro, que realmente sí, las palabras que están muy relacionadas con las experiencias sensibles, de todas maneras pueden ser intrincadamente diferentes entre dos personas. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a jugar con eso, vamos a hacer varios experimentos y eso vamos a estar haciendo la próxima. ¿Vale? Bueno, entonces aquí la detenemos. Espero que les esté gustando. Espero que vayan bien. Si tienen algún comentario, si tienen algo que les llame la atención en YouTube o algo, compártanlo en el grupo, que se vuelva un poquito más dinámico y que podamos estar llevando alguna plática por ahí. ¿Vale? Bueno, se cuidan muchísimo. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias a ustedes ahí en el chat. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Profesor,